A todos nos ha pasado que queremos reunirnos con un grupo de colegas o amigos y se nos hace todo un lío saber en qué horas ellos están disponibles y que a su vez eso coincida con nuestras horas disponibles. O a lo mejor quieres reunirte solo con una persona o un cliente y necesitas mostrarles tus horas disponibles y que no hayan sido reservadas anteriormente por otros clientes u otras personas. Pues bien, para el primer problema que te enuncié, Lerusmeet te va a quedar de maravilla. Y para el segundo problema, Calendly es tu mejor opción. Y de eso se va a tratar el video de hoy. Te voy a enseñar de una forma muy sencilla cómo usar estas herramientas que además son 100% gratuitas. Si vienes por Lerusmeet, sigue escuchando. Y si vienes por Calendly, adelanta hasta el minuto que te muestro en pantalla para que no pierdas tu tiempo. Ahora sí, vamos con el tutorial. Vamos a primero ingresar a Lerusmeet. Si estás ingresando en laptop, en computadora o en celular, el enlace que te estoy dejando en la descripción te llevará hasta la página principal de Lerusmeet. Y como estás viendo, te estoy mostrando una parte del tutorial en formato de laptop o computadora y el otro te estoy mostrando desde el punto de vista de un celular. Así que puedes aprender de ambas maneras. Puede ayudarte mucho cuando quieras configurar otras cositas ya más avanzadas, traducirlo al español si es que deseas, para que puedas entender mejor las instrucciones. Una vez que estamos acá, lo primero que tenemos que hacer es ingresar aquí en Sign Up. Vamos a poner nuestro nombre, vamos a poner Sergio Telles, una dirección de correo electrónico, en este caso vamos a poner la siguiente y una contraseña. Y ponemos en Sign Up. Listo, ya hemos creado nuestra cuenta. Ahora lo que tenemos que hacer es crear, como ellos dicen, una lechuga. Nombra a tu lechuga, vamos a poner prueba. ¿Cuál es de qué se va a tratar tu reunión? Vamos a poner una discusión sobre política. ¿A qué hora crees que tú puedes reunirte? Entonces vamos a elegir de 9 de la mañana a 9 de la noche. Le damos a Create y ahora le vamos a dar a editar. Y como ustedes pueden ver acá, nos pregunta en qué días quieres que se haga la reunión. Yo, por ejemplo, quiero que se haga posiblemente del 27 al 6, ¿no? Entonces seleccionamos todos estos días y le damos a Save, o sea, a guardar. Y le vamos a poner nuestra disponibilidad aquí. Le damos acá y, por ejemplo, yo el sábado, por ejemplo, estoy libre prácticamente todo el día. Entonces seleccionamos todo el día, podemos hacerlo también de esta manera. El domingo, ahí sí no estoy tan disponible, entonces vamos a darle que solo estamos a partir de las 4, ¿sí? El lunes, por ejemplo, en la mañana. El martes solo media hora, el miércoles media hora, el jueves todo este tiempo y el viernes pues así, pues combinado. Y acá tenemos más, como ustedes pueden ver acá. Podemos seleccionar, depende de las horas de nuestra disponibilidad. Hay que aclarar que, por ejemplo, si nosotros seleccionamos aquí, está de 9 a 10. Y si es de esta forma, es de 9 a 9 y media. O sea, la mitad es cada media hora, ¿sí? Le damos a Save. Y ahora lo que tenemos que hacer es compartir este link a otras personas para que ellos también puedan poner su disponibilidad. Le vamos a dar a Share. Dice que nuestro link ya se copió. Entramos a WhatsApp
por ejemplo, o podemos hacerlo también con nuestro correo, con otro tipo de redes sociales. Por ejemplo, se lo voy a mandar a este contacto, lo pegamos y le damos a Enter. Una vez que ya le hemos enviado, la persona pues va a abrir el link, lo va a redireccionar a la disponibilidad para que esa persona marque, y esa persona ya va a poder marcar cuál es su disponibilidad como nosotros lo hemos hecho. Ahora, supongamos que la mayoría de personas han elegido de 4 a 5 y se ha quedado en eso, que ese horario va a ser. Entonces necesitamos anotarlo en nuestro calendario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a darle a Schedule, vamos a seleccionar de 4 a 5 y le vamos a dar a Save. Y esa va a ser la hora en la que se va a mostrar también a nuestros colegas o amigos la hora en la que nos vamos a reunir. Ahora sí, vamos a pasar a Calendly. En el caso de Calendly también les estoy dejando un enlace que va a servirles tanto como laptop y para computadora. Si están desde celular, les recomiendo descargar su app, que pueden encontrarla en la Play Store o en la App Store. Muy bien. Si no tienen una cuenta, vamos a suscribirnos. Vamos a ingresar un correo cualquiera. Le damos a Sign Up. Seguimos. Permitir. Este es el enlace, les recomiendo no cambiarlo. Vamos a continuar. Continuar. Tu disponibilidad de horas. Bueno, acá es importante. Vamos a hacerlo como en Lerus Meet. Voy a ponerlo de 9 de la mañana a 9 de la noche. Eso ya depende de ustedes a qué hora están disponibles. Y vamos a decirle que estoy disponible los sábados, pero no los viernes, y los demás días de lunes a jueves también. Le damos a continuar. Personaliza tu experiencia, nos dice a qué estás relacionado. Yo le voy a dar, por ejemplo, a este. Le damos a finalizar. Calendly te va a mostrar diferentes tipos de eventos que tú puedes crear. Por ejemplo, ellos te recomiendan los que están acá de 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos. Cualquiera puede seleccionarlos, pero por ejemplo, si tú quieres de 40 minutos y con otros matices, yo te recomiendo que escojas aquí en New Event Type. Por ejemplo, aquí es bastante interesante las opciones que te muestran. One-on-one significa que tú solo te vas a reunir con una persona y que esa hora no haya sido reservada por otras personas. En el caso de Group, tú puedes reunirte con 2 o más personas y tú puedes poner el límite, como tú gustes. Entonces, vamos a probar con el de Group. Vamos a darle a, por ejemplo, prueba. Esta reunión la vamos a hacer en Google Meet. Descripción, instrucciones, por ejemplo, le vamos a dar que sean puntuales. Acá está, máximo de invitados que se pueden reunir en cierta hora determinada. Le vamos a dar que solo puede ser hasta 3, ¿sí? Le podemos dar el color de la reunión, le damos a Next. Y acá ya son configuraciones más avanzadas. Nos dice, establezca un rango de fechas en las que se puede aceptar reuniones. Le vamos a dar solo a 15 días del calendario. Listo. Defina la duración de su evento. Puede durar hasta 12 horas. Le vamos a dar que solo va a ser personalizado. Le vamos a dar a 40 minutos. ¿Cómo quiere ofrecer su disponibilidad para este evento? Use un horario existente o establecer horas personalizadas. Vamos a dejarlo en use un horario existente. ¿Qué horario quieres usar?
Vamos a dejar en horas predeterminadas. Aquí está nuestro resumen de nuestra disponibilidad. Asigne tiempo antes o después del evento que pueda usar para prepararse o terminar el evento. Le vamos a dar acá unos 5 minutos. A ver qué pasa, que no nos deja. Vamos a regresar a inglés. 5 minutos y acá le vamos a dar otros 5 minutos. Vamos a darle a continuar. El resumen, acá otras configuraciones adicionales en la que puedes incluso recolectar dinero de parte de los que vas a tener las citas, y otro tipo de opciones tú las puedes configurar, ellos te van a explicar como dicen las instrucciones y listo, eso sería todo. Entonces vamos a ver cómo es que ha quedado, o bueno, cómo es que ellos van a ver para seleccionar sus horas disponibles, ¿sí? Pues bien, por ejemplo, la persona dice que se quiere reunir contigo el sábado 6. Por ejemplo, la persona va a venir, decir que quiere a las 5, le va a dar a confirmar, va a poner su nombre, su correo y su comentario. Y le va a dar acá. Y una vez que le dé ahí, se va a mostrar en Google Calendar. Es decir, que la persona tiene y ya va a estar agendado sin ningún problema. Y para compartir el enlace simplemente le das aquí, lo vamos a seleccionar, control C, se lo envías a otra persona. Y la persona ya lo va a recibir sin ningún problema. Muy bien, eso ha sido todo. Comparte este video a las personas que sabes que le van a ayudar muchísimo. Por favor, déjame tus comentarios, inquietudes, sugerencias aquí abajo. Y también suscríbete y dale like para que esta comunidad siga creciendo y nos puedas apoyar mucho más. Cuídense mucho. Chao.